Mm, Pedagogía general, proyectos de intervención pedagógico, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, presentado por Claudia Isabel Vela Suárez. Introducción. El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Bueno, lo que busca la educación es, según Piaget, es que el estudiante día tras día vaya construyendo y reconstruyendo los aprendizajes o los conocimientos que tenga. La pedagogía busca explicar los fenómenos ocurridos en el entorno educativo, que permita validar y justificar los conocimientos adquiridos en la pedagogía educativa. Objetivos. Bueno, los objetivos son en general de lo que se va a mostrar durante la diapositiva. Identificar que la educación es el proceso de estimular el desarrollo de las capacidades físicas y cognitivas para relacionarse con la sociedad que lo rodea, buscando formar personas con valores. Reconocer que la pedagogía investiga todo lo relacionado con la educación. Dentro de este todo están no solo la parte de la enseñanza y dominio de los conocimientos, sino también lo relacionado con la información de la personalidad del individuo y su bienestar social. Además, se muestra la relación de la pedagogía con cada una de las ciencias humanas y sociales como psicología, sociología, antropología, epistemología, entre otras. Determinar las principales funciones del modelo pedagógico constructivista, el papel que juega el docente y el alumno para la construcción del aprendizaje. ¿Qué es educación? Bueno, la educación es un fenómeno social, económico y político cuyo compromiso ha sido el de preservar el legado educativo, el legado cultural y construir nuevos conocimientos para las futuras generaciones. Además, la educación es como el vehículo principal para que un ser humano se forme como persona. Además, la educación lo que busca es que nos podamos formar como personas para que, o sea, tengamos como más posibilidades de, de enfrentarnos o de tener una vida plena, o sea, de encontrar oportunidades. ¿Para qué educar? Para desarrollar potencialidades físicas, intelectuales, emocionales, además sus capacidades, destrezas y habilidades. Bueno, ¿para qué se educa? O sea, ¿para qué educamos? Por lo general educamos para qué? Para querer, o sea, adaptar al ser humano a la sociedad a la que pertenece. Además, ¿para qué? Para poder que se pueda relacionar con las demás personas y que tengan una mejor comunicación. ¿Qué es la pedagogía? Bueno, la pedagogía se puede definir como conducir y guiar. Bueno, según algunos autores como Piaget, eh, Freire y Rousseau, definen la pedagogía en tres, como saber, arte y ciencia. Saber. La pedagogía como saber es cómo en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. Bueno, lo que busca, según el saber, es cómo, cómo la especie humana se desarrolla de una manera social, según como arte. O sea, transmitir experiencias, conocimientos, valores con los recursos que tenemos a nuestro alcance. O sea, acá lo que, según en la pedagogía como arte, lo que trata es de o sea, las experiencias, o sea, todo lo que utilizamos, el material, la naturaleza, todo eso es lo que hace relación a pedagogía con el arte, la ciencia. La relación con la ciencia ya que dicen que la pedagogía es ciencia, que tiene la función de orientar las acciones educativas en base a ciertos pilares como prácticas, técnicas, principios y métodos. Bueno, la ciencia, o sea, la pedagogía como ciencia, tiene como finalidad o como objeto de estudio la educación, con la intención de garantizar, o sea, determinados fines, establecer, o sea, lo que quieres como, o sea, como ciencia lo que quiere es establecer o sea, como ciencia es cómo se quiere formar al ser humano, mejor dicho.
Bueno, cuando hablamos de pedagogía en las instituciones, nos estamos refiriendo al estudio analítico de los procesos de enseñanza que existen para reforzar o elaborar mejores estrategias que, que ayudan al estudiante a absorber la máxima cantidad de conocimientos posibles. Bueno, ahora, ¿qué se dice de la pedagogía? Se dice que el aprendizaje depende de las actividades que se realicen y del empeño en aprender. Las tecnologías de la investigación y la comunicación enriquecen la enseñanza y el aprendizaje tradicional y aparte de nuevas actividades. O sea, ahora las tecnologías de comunicación, de investigación y comunicación ayudan mucho en los entornos escolares para favorecer el aprendizaje en cada uno de los estudiantes. Además, pero su eficacia depende de cómo y para qué se utilicen, metodología y adecuaciones. La pedagogía lo que quiere es, o sea, ¿qué se debe implementar para lograr que el estudiante pueda obtener unos aprendizajes? Aspecto a considerar, profesor. El profesor es como una guía, un mediador, un facilitador. Dice el profesor mediador, acción centrada en el estudiante, la competencia. O sea, el profesor es la guía y el orientador para que el estudiante pueda construir un aprendizaje. El alumno, participativo con iniciativa de autonomía tenaz y responsable, se autovalía. Acá lo que busca la pedagogía del alumno es que sea participativo, audaz, que esté atento al tema y que esté enfocado, ¿no? Aprendizaje, personal y en colaboración, comunidad de aprendizaje, espacio y tiempo respectivos. Tareas aplicativas y contextualizadas para construir conocimientos. Metodologías y recursos diversos, evaluación continua no memorística. O sea, se utilizan varios recursos queriendo que el estudiante no se memorice las cosas, sino que se quede, o sea, que el conocimiento se quede en su mente para después cuando sea necesario. Imaginaciones, creatividad, expresiones, ética, reflexiva, crítica, aprender a aprender. Lo que se busca con esto es, digamos, aunque ya sepa, investigar más sobre eso, es lo que se busca con la pedagogía. Relación de la pedagogía con otras ciencias. Psicología. Tiene que ver con la inteligencia, la razón, la memoria y la atención. Bueno, en general la pedagogía lo que hace es como el estudio, se preocupa más por la personalidad del individuo, del estudiante. Se enfoca también como en el parte del comportamiento social que tiene el individuo en cada una de sus etapas, o sea, el estudiante en su adolescencia, o sea, en sí se trata es como de la conducta. La sociología, conocer y estudiar las características de la cultura. O sea, lo que pretende acá la sociología es como las como digo, intenta analizar eh, de maneras, o sea, de una manera todos los fenómenos sociales que afectan directa o indirectamente la educación. Epistemología estudia el problema del conocimiento. ¿No? La pedagogía se estudia o sea, cómo la naturaleza y el origen del conocimiento. O sea, lo que trata de validar cómo el estudiante va a obtener ese conocimiento. Antropología estudia desde el punto de vista de la raza y las costumbres. O sea, lo que busca acá es hacer como un análisis del pasado a lo que es hoy la educación, o sea, lo que es en el presente. O sea, y no realizar o sea, no cometer los mismos errores que se venían realizando, sino hacer nuevas cosas, o sea, no volver a repetir lo mismo que se venía realizando. Biología, conocimiento de las condiciones del desarrollo humano. ¿Qué se busca con la pedagogía? O sea, es como la biología con los conocimientos de las condiciones del desarrollo humano. Lo que quiere la pedagogía es, la pedagogía con relación a la biología es esto,
cómo, 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 o sea, cómo manejar las condiciones, o sea, los desarrollos que tienen los estudiantes con, con cada una de las etapas que se tienen, o sea, porque, o sea, en cada etapa, o sea, cómo debemos manejar un estudiante, porque en cada etapa tienen ciertos cambios eh, físico, mental, eso es lo que busca en la biología. La filosofía traza la imagen del hombre que desea educar. O sea, la filosofía lo que busca es, o sea, qué personas queremos formar en valores, en, o sea, eso es lo que busca la pedagogía, o sea, la filosofía. O sea, cómo queremos formar a los estudiantes, o sea, tengan un desarrollo físico, mental, social, o sea, cómo vamos a formar al estudiante al enfrentarse a la sociedad. Escuelas de pensamiento, escuela instruccional. Esta escuela se enfatiza en los conocimientos para lograr motivar en el estudiante el aprendizaje. No dio cuenta del desarrollo de las capacidades intelectivas y los desempeños que reflejan las actitudes. Escuela tradicional de transmisión, asimilación de conocimientos. Se enfatiza en los contenidos acumulados por la ciencia, con un fin pragmático, para ser aplicada en la vida práctica. O sea, lo que la tradicional quiere es como asimilar lo que ya se tiene los conocimientos y aplicarlos en la realidad, en nuestro quehacer diario, placer. Escuela activa. En la escuela activa tenemos centros de interés, escuela nueva, escuela empírica, escuela lúdica. En este periodo se priorizan las necesidades del entorno regional y del educando. Se prepara al hombre para el oficio y el desempeño eficiente de una labor, desde la educación actitudinal y técnica. Escuela conductista. Se preocupa por motivar al estudiante canalizando su interés a través de estímulos para que aprendan los contenidos conceptuales. Pues lo que trata acá es, digamos, de estimularlo o sea, conducirlo a tal cosa para que de una vez formule una respuesta. O sea, acá ya se olvidan de o sea, que un estudiante debe trascender, o sea, para que vaya desarrollando sus capacidades o habilidades que se tienen. Escuela cognitivista. El núcleo del saber pedagógico está puesto en los procesos de pensamiento de acuerdo al desarrollo biológico de los humanos, más que en los contenidos de búsqueda de la participación hacia el aprendizaje. Los contenidos se tornan irrelevantes, según Piaget y Butler. Escuela cognitivista y escuela constructivista. En esta se hace un énfasis en el desarrollo de los procesos de pensamiento para modular las actitudes en pro de la construcción del aprendizaje. No obstante, o sea, acá en la escuela, o sea, lo que quiero es que los estudiantes puedan construir y reconstruir sus propios aprendizajes. Eso es lo que busco, o sea que el estudiante pueda crear o formular sus preguntas sobre tal cosa y eso lo lleva a construir nuevos aprendizajes. Modelo pedagógico. El modelo pedagógico es el medio fundamental de las operacionalizaciones de los proyectos educativos con los que se aspira a propiciar el cambio intelectual, la transformación de la conciencia y el cambio de actitudes requeridos por los miembros de una comunidad educativa y alcanzar la innovación que ha realizado. Concepción del desarrollo. Acá lo que se quiere con esto es cómo aprende el ser humano, o sea, qué, qué, qué estrategias utilizamos para que los estudiantes aprendan, o puede ser cómo aprende el ser humano. Relación del maestro-alumno. O sea, acá es importante en un modelo pedagógico, es importante el rol que juega cada uno.
como el maestro como el alumno. O sea, es importante que los dos, o sea, tengan una relación conjuntamente. Currículo, o sea, el currículo es qué, qué enseñar, o sea, qué queremos que nuestros estudiantes aprendan, que el ser humano cultive, qué se quiere. Metodologías, cómo enseñar, cómo lograr que aprendan, o sea, cómo enseñar, o sea, qué estrategias o métodos utilizo para que el estudiante pueda aprender, lograr que aprenda. Eso es lo que se busca con la metodología. Evaluación, cómo y para qué retroalimentarse, cómo, o sea, cómo vamos a evaluar y para qué, para qué. O sea, es importante que, o sea, la evaluación en un modelo pedagógico tengamos como, o sea, que pues con juegos o con debates, o sea, donde realicen textos, o sea, de lo que comprendieron. Clasificación de los modelos pedagógicos. Modelo instrucción. Instrucción. El hombre no elabora el conocimiento, lo recibe. En esto se dice que el estudiante es como una tabla rasa, solamente recibe, Manuel no construye, solamente recibe lo que es como digamos el receptor. Y el docente viene siendo el que sabe, el que crea los saberes. Según algunos de los autores es Alfred Wigner. Modelo activista. El hombre conoce la realidad al actuar creativamente sobre los objetos. El estudiante solamente elabora sus conocimientos al interactuar con los objetos, con las cosas, todo eso, él va elaborando sus propios conocimientos. Mientras que el maestro es un promotor del desarrollo humano y de la autonomía de los estudiantes. O sea, él es como el conocedor del desarrollo del niño, del joven. Un autor es Freire. Modelo significativo. El hombre se representa y asimila el mundo desde sus estructuras de pensamiento. O sea, acá el estudiante es cognitivista. O sea, construye su conocimiento a partir de la interacción con el mundo que lo rodea. Mientras que el maestro es el que acompaña, ¿para qué? Para que les y propicia los instrumentos para que el estudiante pueda construir su propio aprendizaje. Uno de los autores es Ausubel. Modelo correlación. El hombre reformula el conocimiento a partir de sus propias experiencias existenciales. Acá lo que trata el estudiante construye el nuevo conocimiento relacionado con las experiencias cognitivas propias de la cultura y de sus experiencias durante la vida. Pues acá se hacen hay tres etapas, que es la profundización, la interpretación y la reformulación. O sea, el estudiante primero profundiza, luego interpreta y por último se reformula. Mientras que el maestro, él solamente lo que hace es tratar de desarrollar potencialidades ¿para qué? Para que el estudiante pueda proporcionar su plenitud, su madurez. Uno de los autores, Alberich. Modelo constructivista. Bueno, acá el hombre solamente lo que hace es esto, lo que trata acá el estudiante o el ser humano, lo que trata es de construir y reconstruir su, sus conocimientos, investigando, o sea, que siempre se va a reformular. Uno de los autores, algunos autores como Piaget, Nova, Ausubel, Vygotsky. Modelo histórico-cultural. El maestro enseña ante todo a pensar, organizar sus actividades escolares de manera que su simulación sea a la vez la formación de la capacidad para pensar en forma readora, o sea, ordenada. Bueno, ahora voy a ampliar el tema sobre el modelo pedagógico constructivista. El modelo pedagógico constructivista se centra en la persona y sus experiencias previas, a partir de las cuales se realizan las
nuevas construcciones mentales. El referente teórico para el estudio de este modelo. El modelo constructivista concibe el aprendizaje como resultado de un proceso de construcción personal colectiva, de los nuevos conocimientos, actitudes y vida a partir de lo que ya existe y en cooperación con los compañeros y el facilitador. En este sentido, opone el aprendizaje receptivo o pasivo que considera a la persona de los grupos como pizarras en blanco o bóvedas. Desde la principal función de la enseñanza es vaciar y depositar conocimientos. En este modelo está enlazado la cantidad de información que el docente proporciona para que el alumno, por medio de las experiencias, pueda construir un aprendizaje significativo. Bueno, evaluación. Tiene un carácter axiológico, juicio de valor por comprensión, propósito. Permitir al alumno actuar y pensar, garantizar la experiencia con libertad y la autonomía. Tiene contacto con la claridad y la naturaleza. Garantizar el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades individuales. Acá lo que se quiere es que el estudiante por sí solo pueda construir sus aprendizajes, eh, según basado en sus experiencias que se ven a lo largo de su vida. Contenidos integrados en torno al eje globalizador, conceptuales, procedimentales, actitudinales. Consecuencias. Secuencias. Los contenidos deben organizarse partiendo de lo simple y concreto a lo abstracto y complejo, a partir de los conocimientos previos. Acá lo que quiere es que, digamos, si el estudiante tiene un conocimiento previo sobre determinado tema, o sea, profundizarlo. Metodologías, enseñanza expositiva y por descubrimiento, o sea, acá las estrategias o lo que se va a utilizar es mucho, digamos, indagar, investigar y exponer lo que se entiende frente a los demás compañeros. Recursos facilitan la manipulación y experimentación educando los sentidos. Evaluación tiene un carácter axiológico, juicio de valor por comprensión, se considera la autoevaluación de capacidades. ¿Qué enseñar? Según el modelo constructivista. Se refiere a los contenidos de enseñanza, del aprendizaje donde se privilegian los conceptos, estructuras básicas de la educación, de la ciencia para descartar la capacidad intelectual comprometido con una concepción del hombre en la sociedad. ¿Para qué enseñar? Está relacionado con la finalidad y el sentido de la educación, el cual estará influido por la sociedad y el trabajo productivo. La educación garantiza la colectividad y el desarrollo científico y tecnológico al servicio de nuestra generación. ¿Cuándo enseñar? Se refiere a la secuencia que se debe decidir dentro de un cuerpo específico de conocimiento. Se debe tener en cuenta que los procesos de enseñanza se llevarán por ciclos teniendo en cuenta las habilidades y desarrollos del pensamiento. Por ejemplo, transición y primero percepción y observación. O sea, tenemos que ir paso a paso cuándo se debe enseñar, qué cosas se deben enseñar, hasta llegar a la metacognición, donde el estudiante de décimo y undécimo sea capaz de argumentar, proponer e interpretar su realidad. ¿Cómo y con qué enseñar? ¿Cómo enseñar? Se crea un ambiente estimulante de experiencias que faciliten el estudiante el desarrollo de las estructuras cognitivas superiores, impulsando el desarrollo, descubriendo y significados y la formulación de habilidades cognitivas según cada etapa. ¿Con qué enseñar? Se requiere de la interacción entre un docente y un estudiante donde puedan utilizar medios auditivos, visuales, guías, revistas que le proporcionen la información y que puedan construir un aprendizaje. ¿Qué, cuándo y cómo evaluar? Énfasis en la evaluación de los procesos de aprendizaje consideran los aspectos cognitivos y afectivos que los estudiantes utilizan durante el proceso de construcción de los aprendizajes. Evalúan la significación de los aprendizajes, en qué grado los alumnos han construido interpretaciones significativas y valiosas de los contenidos revisados, debido a la ayuda pedagógica recibida de sus propios recursos cognitivos y en qué grado los alumnos han sido capaces de atribuir un valor funcional a la interpretación significativa de los contenidos. O sea, siempre tenemos que encontrar
sea, cuándo vamos a enseñar y cómo vamos a enseñar. Entonces, ¿qué será?